Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Mosquera? Mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, soy instructor de la Escuela de Formación en Literatura del municipio. Bueno, hoy por medio de este video quiero conversar con ustedes a propósito de un modelo de escritura o de una posibilidad narrativa que es muy antigua, que es muy vieja y que de seguro todos y todas conocemos. Eh, lo hemos hecho de una manera consciente o inconsciente y se llama la carta. La carta. Todos hemos trabajado en algún momento de nuestras vidas en una carta. Bien haya sido para nuestras madres, el Día de la Madre, para un padre, para un familiar, para un amante, para un amigo, una amiga, para el profe o la profe preferido, preferida, hemos escrito, digamos, una carta. Me parece sumamente importante resaltar no solo el rol social y cultural, por supuesto, que ha tenido la carta en la historia del mundo, sino también las posibilidades expresivas que ella encierra como modelo, digamos, narrativo. Generalmente las cartas tienen la tendencia a ser muy íntimas. Además hay otra particularidad, ¿no? Y es que siempre que escribimos una carta estamos pensando en el lector o en la lectora. De esta manera, si estamos escribiendo una carta a nuestra madre, pues ya sabemos quién la va a leer. En esta medida es muy importante, digamos, señalar que el tan solo hecho de ya tener un lector, una lectora clave, una persona a la que va dirigida, digamos, nuestro trabajo, nuestra carta, pues ya hace que utilicemos determinado tipo de lenguaje o que hablemos de determinadas cosas, que a la larga terminan convirtiéndose también como en testimonios no solo de una vida, sino también de una sociedad específica. Pero también muchos hemos recibido cartas de despido de algún trabajo, ¿no? Entonces, también es otro lenguaje el que se, digamos que comienza a forjarse ahí, porque todos somos o bien personas que escribimos las cartas o personas que las recibimos. La ventaja que tiene la carta por encima de otro tipo de narrativas, digamos, como la poesía, incluso la novelística, el cuento o la crónica, es que son elementos que tienden a ser absolutamente cerrados, mientras que la carta es la construcción de una historia de ida y vuelta. Es decir, cuando yo recibo una carta, lo más probable es que yo la responda. Y así lo que se va generando es ese tipo de comunicación epistolar que, no sé, por lo menos de larguísima data en la historia de la humanidad, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, las palomas mensajeras, ¿no? Que era como ese animal volador que hoy por hoy se reduce a una fibra óptica, porque yo en este momento escribo una carta, le doy a enviar y en 2 o 3 minutos ya alguien la puede estar leyendo en Tokio, en Japón o en el Cairo, en Egipto. Para muchos también la carta es, digamos que un modelo expresivo que viene en desuso, un modelo expresivo que ha sido aplastado por la tecnología. A mi parecer, considero que la tecnología, por el contrario, lo que ha hecho ha sido como repotencializar el sentido de las cartas. No solo porque yo pueda enviar en este momento una carta y que alguien la lea en el Cairo o en Tokio, sino porque además se le ha dotado de algo que es sumamente importante dentro de una carta y es el mensaje. El mensaje que se lleva, digamos, el mensaje que se pone en una carta para que otra persona lo lea. Ahora bien, también es cierto que alrededor del uso de la carta, tal vez como lo conocieron sobre todo las personas que habitaron gran parte del siglo XX, tiene que ver como con una suerte de romanticismo, ¿eh? Como una suerte de posibilidad que le permite a la persona tener un acercamiento incluso mucho más íntimo con el receptor o la receptora de la carta. En esta medida, digamos, el tan solo hecho de que yo agarre la hoja de un papel, ¿sí? Y escriba un mensaje que quiero enviarle a mi madre en otro país o que genere un tipeo, digamos, en una máquina de escribir, ese papel que yo toqué, ese papel que yo manipulé, es un papel que también va a ser manipulado por el receptor o la receptora. Si lleva mi puño y letra la carta,
Entonces también es algo muy particular porque genera una comunicación incluso mucho más visceral, por decirlo de alguna forma. Es algo que nos comunica a ti y a mí y es algo que solo tiene que ver contigo y conmigo. Esto es sumamente importante señalarlo porque alrededor de la carta se han generado una serie de constructos que no pueden desconocerse, como esos que les estoy comentando. También el hecho de que yo escriba una carta hoy, 1 de mayo, 2 de mayo, y que yo sé que la carta solo la va a poder leer la persona al otro lado del mundo o en otra ciudad dentro de 2 semanas o dentro de 3 o 4. Entonces también eso genera como aún más romanticismo alrededor de la carta. ¿Por qué? Porque apenas la lea habrá pasado ya un mes, es decir, hay un mes que entre comillas se pierde de narración la persona que recibe la carta. Pero cuando llega la carta de vuelta, entonces digamos que también hay un tiempo ahí que puede ser entre comillas muerto, pero en realidad lo que hace es potencializar más la expresión de lo que estamos hablando. Entonces la carta, como ese modelo expresivo que no solo es sumamente íntimo, sino que también nos permite, digamos, acercarnos de una forma más directa a peticiones y a quejas, digamos, institucionales, o que nos sirve como notificación, ¿no? El telegrama, por ejemplo. Y el telegrama nos lleva a hablar también de la capacidad de resumen que tenemos que tener. No vamos a enviar una carta de 150 hojas, eso ya sería una obra literaria. De lo que se trata justamente es de poder enviar una carta que nos permita decir única y exclusivamente lo que queremos decir, sin irnos como por las tangentes, como se dice coloquialmente. Entonces, en esa medida también hay un chip ya involucrado dentro de este camino, digamos, de la carta, y es el de la autoedición. Las personas que hemos escrito cartas o las personas que se dedican a escribir cartas todavía, digamos, tienen el conocimiento del lenguaje y se apropian del lenguaje de una manera muy particular. Por supuesto que tendrían que también ser muy buenos lectores. En esa medida, por eso es que quiero rescatar la carta, no solo como un hecho literario, como un modelo específico narrativo, sino también como una posibilidad de contacto que nos permite, digamos que, desarrollar o desdoblar una serie de sentimientos y de cosas que de otra manera no podríamos hacerlo. ¿Está? Entonces, bueno, voy a leerles un par de cartas muy cortas, muy sencillas. La primera que les voy a leer es de Groucho Marx. Groucho Marx es uno o fue uno de los grandes humoristas norteamericanos, inspirador de Woody Allen, cineasta que hoy por hoy todavía está rodando una película al año, y Groucho Marx digamos que fue como su maestro, ¿no? Entonces, eh, Groucho Marx le escribe a la productora cinematográfica Warner Brothers. Queridos Warner Brothers, al parecer hay más de una forma de conquistar una ciudad y de mantenerla bajo el dominio propio. Por ejemplo, hasta el momento en que pensamos en hacer una noche en Casablanca. No tenía ni idea de que dicha ciudad perteneciera exclusivamente a ustedes. Sin embargo, pocos días después de anunciar nuestra película, recibimos su largo y ominoso documento legal en el que se nos conminaba a no utilizar el nombre de Casablanca. Parece ser que en 1471 Ferdinand Balboa Barner, su tatarabuelo, al buscar un atajo hasta la ciudad de Burbank, se tropezó con las costas de África y, levantando su bastón, las denominó Casablanca. Sencillamente, no comprendo su actitud, aun cuando pensaran en la reposición de su película. Estoy completamente seguro de que el aficionado medio al cine aprendería oportunamente a distinguir entre Ingrid Bergman y Harpo Marx. No sé si yo podría, pero desde luego me gustaría intentarlo. Los destinatarios de esta carta son los hermanos y grandes productores Jack y Harry Warner, o Warner, como se les puede decir en español, los dueños de la Warner Bros. Esta carta fue enviada en 1946 y el contexto es que el humorista se estaba mofando de los productores que querían demandarle por usar el título de Casablanca en su nueva película. Entonces, digamos, acá es una carta absolutamente irónica, en donde hay una apropiación del lenguaje, digamos,
de una anécdota específica para generar de pronto lo que podría ser risa, ¿no? Tenemos también acá, por ejemplo, otra carta que es muy famosa y tiene que ver con el gran escritor norteamericano Ernest Hemingway, ¿no? Esta carta él se la escribe a Marlene. Ya vamos a saber por qué. Es muy corta. Querida Marlene, te estás poniendo tan hermosa que tendrán que sacar fotografías de tu pasaporte de 2.7 metros. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer en tu vida? ¿Romper el corazón de todos por una moneda de 10 centavos? Siempre podrías romper el mío por una de 5 centavos y yo pondría la moneda. La respuesta de Marlene Dietrich a Ernest Hemingway es la siguiente. Amado papá, ya es hora de que te diga que pienso en ti constantemente. Leo tus cartas una y otra vez y hablo de ti con algunos hombres selectos. He cambiado tu foto a mi alcoba y la mayoría de las veces que la observo me siento bastante impotente. Esta carta está fechada en 1947. El contexto es el siguiente. El escritor y la actriz se conocieron en 1934 e iniciaron una relación que duró hasta 1950. De ella queda un conjunto de 30 cartas en las que se llaman cariñosamente hija y papá. Entonces también lo que les decía, acá se puede mostrar o se puede, digamos, transparentar una manera también de amar por medio de las letras, ¿no? Es una carta demasiado cariñosa, pero también hoy, siglo XXI, prácticamente 80 años después, como que nos abre muchas incógnitas a propósito del trato que tenían esta actriz y el escritor, ¿no? Bueno, tengo también otra carta. Esta carta es del gran escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, ¿no? El autor de Los hermanos Karamazov, del Jugador, de Los idiotas también. De la siguiente manera. Hamburgo, 24 de mayo de 1867. Ania, esposa mía. Perdóname y no me llames canalla. He cometido un crimen. Lo perdí todo. Todo lo que me enviaste. Todo. Hasta el último Kreuzer. Kreuzer, la moneda que estaba en ese momento en la Rusia zarista. Ayer lo recibí y ayer mismo lo perdí. Ania, ¿cómo voy a poder mirarte ahora? ¿Qué vas a decir de mí? Una sola cosa me horroriza. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a pensar de mí? Solo tu opinión me asusta. ¿Podrás respetarme todavía? ¿Vas a seguir haciéndolo? ¿Qué es el amor cuando no hay respeto? El juego es lo que siempre ha perturbado nuestro matrimonio. Ah, amiga mía, no me culpes definitivamente. Odio el juego, no solamente ahora, ayer también, anteayer también lo maldije. Cuando recibí ayer el dinero y cambié la letra, fui con la idea de desquitarme aunque fuera un poco, de aumentar a que solo fuera mínimamente nuestros recursos. Tenía tanta confianza en ganar algo. Al principio perdí muy poco, pero cuando comencé a perder de verdad sentí deseos de resarcir lo apostado y cuando perdí aún más ya fue forzoso seguir jugando para recuperar aunque solo fuera el dinero necesario para mi partida. Pero también eso lo perdí. Ania, no te pido que te apiades de mí. Preferiría que fueras imparcial, pero tengo mucho miedo a tu juicio. Por mí no tengo miedo. Al contrario. Ahora, después de esta lección, de repente me he sentido perfectamente tranquilo respecto de mi futuro. De hoy en adelante voy a trabajar y voy a demostrar de qué soy capaz. Ignoro cómo se presenten las circunstancias en adelante, pero ahora Katop no rehusará. En adelante, todo dependerá de los méritos de mi trabajo. Si es bueno, habrá dinero. Oh, si solo se tratara de mí. Ni siquiera pensaría en todo esto y me reiría y me marcharía. Pero tú no dejarás de emitir tu juicio sobre lo que he hecho. Y esto es lo que me preocupa y me atormenta. Ania, si solo pudiera conservar tu amor en nuestras circunstancias, ya de por sí difíciles. He gastado en este viaje a Hamburgo más de 1000 francos, es decir, alrededor de 350 rublos. Es un crimen. La destinataria es la esposa del escritor, Ana Grigorievna, y está fechada en 1867. El contexto es que el autor de Crimen y Castigo fue un jugador empedernido, por eso también escribió una novela muy famosa que se llama El Jugador, que aunque está en clave de ficción, un personaje X, se puede atribuir como ciertas memorias del escritor ruso. La casa y las joyas de la esposa fueron embargadas para poder pagar todas las deudas gracias a esta enfermedad que tenía Dostoyevsky, que técnicamente se llama ludopatía o adicción a, a los juegos. Acá también vemos
digamos, cómo de una ciudad a otra en Europa en el siglo XIX era tan común que la gente se comunicara de esta manera, pero digamos, Dostoyevsky pudo haber perdido ese dinero el 1 de mayo y la carta le tuvo que haber llegado a su esposa el 15 o el 20 o el 30 de mayo, cuando ya las circunstancias eran diferentes. Eso es lo que quiero decir que sucede cuando, digamos, se utiliza esta posibilidad de escritura, ¿no? Hay una gran escritora y filósofa francesa, esposa del gran filósofo francés también, Jean-Paul Sartre, ¿no? El escritor de obras monumentales como La náusea, el escritor existencialista. Se llama Simone de Beauvoir y acá escribe una carta que es muy particular. Querido pequeño ser, quiero contarle algo placentero e inesperado que me pasó. Hace 3 días me acosté con el pequeño Bost. Naturalmente, fui yo quien lo propuso. El deseo era de ambos y durante el día manteníamos serias conversaciones, mientras que las noches se hacían intolerablemente pesadas. Una noche lluviosa, en una granja, estábamos tumbados de espaldas, a 10 centímetros el uno del otro, y nos estuvimos observando más de una hora. Al final, me puse a reír tontamente mirándole, y él me preguntó, ¿de qué se ríe? Y le contesté, me estaba preguntando por qué cara pondría si le propusiera acostarse conmigo. Y replicó, yo estaba pensando que usted creía que tenía ganas de besarla y no me atrevía. Remoloneamos aún un cuarto de hora más antes de que se atreviera a besarme. Le sorprendió muchísimo que le dijera que siempre había sentido ternura por él, y anoche acabó por confesarme que hacía tiempo que me amaba. Le he tomado mucho cariño. Estamos pasando unos días idílicos y unas noches apasionadas. Me parece una cosa preciosa e intensa, pero es leve y tiene un lugar muy determinado en mi vida, la feliz consecuencia de una relación que siempre me había sido grata. Hasta la vista, querido pequeño ser. El sábado estaré en el andén. Tengo ganas de pasar unas interminables semanas a solas contigo. Te besa tiernamente tu castor. El destinatario es la pareja sentimental o esposo, Jean-Paul Sartre, el filósofo. Esta carta es de 1937 y el contexto es que la pareja, Jean-Paul Sartre con Simone de Beauvoir, tenía un pacto por el cual se permitían otros tipos de relaciones paralelas a la que ellos tenían. Y aquí lo que hace Simone de Beauvoir es relatar el inicio de un romance con un chico que se llama Jacques Laurent Bost, que es un intelectual 8 años más joven, digamos, que ella. Entonces, digamos, acá también se puede ver eso que les estaba mencionando anteriormente y de la intimidad, ¿no? Como esa parte que se genera a partir de la confesión y que la carta, digamos, lo permite totalmente. Vuelvo y lo rescato. Hoy por hoy todavía podemos hacer este tipo de cartas, ¿no? Y por el contrario, lo que sucede, y es algo muy, muy interesante, es que podemos de alguna manera hacerlo de una manera más rápida, ¿tá? Generar también esos modelos de intimidad, ¿no? Por medio del correo electrónico, o lo que mencionaba a propósito, digamos, del WhatsApp, ¿no? Como de esa correspondencia inmediata, esa correspondencia instantánea, ¿tá? Bueno, voy a leerles una última carta que me parece muy, muy interesante, muy, muy interesante, ¿no? Esta carta la escribe Jack el Destripador desde el infierno. El destinatario de esta carta es el detective de Scotland Yard, George Luke. Scotland Yard es la policía de Londres, es la policía británica y se llama Scotland Yard. Entonces se la manda a un detective que se llama George Luke. La fecha es de 1888. El contexto es la siguiente. Fue la segunda de las supuestas cartas del famoso asesino. Los historiadores creen que fue la única escrita por el auténtico criminal y que el resto fueron obras de imitadores. La traducción es la siguiente. Desde el infierno, señor Lusk, le adjunto la mitad de un riñón que tomé de una mujer y que he conservado para usted. La otra parte la freí y me la comí. Estaba muy rica. Puedo enviarle el cuchillo ensangrentado con que se extrajo. Si espera un poco, por supuesto. Gracias. Firmado. Atrápeme cuando pueda, señor Lusk. Jack el Destripador.
Entonces es una carta que le juegan, Jack el Destripador fue un personaje que naturalmente, efectivamente existió, pero que ha sido engrandecido por la literatura. Aquí hay una carta que le envía él a uno de sus principales eh, hostigadores como para provocarlo, pero también deja como testimonio de esa posibilidad, ¿no? ¿Hace cuánto habría matado a esa señora? Y cierro con otra muy corta de John Dillinger. Es de la siguiente manera. Le escribe una carta al señor Ford, que es el que creó la empresa que hoy conocemos de automóviles y de motores Ford. La fecha es de 1930. Mr. Ford, o señor Ford, permítame que le felicite. Fabrica usted los mejores coches para huir de la poli tras un atraco. El destinatario, como les dije, es el magnate de la industria del automóvil Henry Ford. Y el contexto es que al industrial le hizo tanta gracia este mensaje, esta carta que le mandó el famoso gángster norteamericano, que lo envió a la prensa para que lo publicaran. Entonces, también volvemos al mismo punto, ¿no? Se genera como esta posibilidad absolutamente inagotable de poder hablar de cualquier cosa, incluso burlando las autoridades, ¿no? Y porque también se genera ese anonimato, que tú envías la carta hoy desde Mosquera y en 2 horas estás en Madrid, Cundinamarca, y en 1 hora estás en Facatativá y en 2 horas estás en Villeta y te genera esa movilidad y la carta ni siquiera ha salido del buzón. Entonces generaba también ese anonimato. Ahora, hoy por hoy, enviando un correo electrónico, pues hay muchos códigos encriptados y es muy posible que puedan saber desde dónde lo enviamos o cuál es el ID de nuestra computadora o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como que también esto lo que hacía, el contexto de la carta, lo que hacía de alguna manera era delimitar eh, la carta como un modelo, digamos, de comunicación que no necesariamente podría ser tan fácilmente rastreado, mientras que hoy por hoy sí sufrimos, digamos, con esto policivo de que nos están viendo, nos están escuchando, saben cuáles son nuestros pensamientos, nuestros deseos, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante que hayamos podido ahondar en la carta, digamos, es algo que últimamente, pues por supuesto, por la tecnología también se ha venido a menos, pero si pudiéramos utilizar la tecnología en favor de este tipo de comunicación, pues creo que estoy plenamente convencido que el resultado sería muy favorable, ¿no? Acorta las distancias. Y además nos invita a escribir, nos invita también a leer porque cuando nos tomamos el tiempo necesario para escribir algo es porque creemos o estamos plenamente convencidos de que lo que tenemos que decir es sumamente importante, o si no simplemente lo diríamos para que el viento cumpliera con su deber, se llevaría las palabras. Entonces también este es un ejercicio literario, absolutamente literario, que como lo vimos recién en las cartas que les pude compartir de una manera muy, muy rápida, se puede extrapolar cualquier tipo de sentimiento y es absolutamente inagotable. Para el conocimiento de ustedes, hay un libro maravilloso que se los recomiendo totalmente. Eh, lo regalé y no lo he podido conseguir también por el tema de la cuarentena, pero es una belleza que vale la pena que la gente en Colombia lo tenga en su casa y es un libro que se llama Memoria por correspondencia de una autora y pintora colombiana que se llamaba Emma Reyes y que escribe una serie de cartas contándole su vida al escritor colombiano también Germán Arciniegas y eso se publicó en el 2012. El libro se llama Memoria por correspondencia y desde ese momento ya a hoy, 2020, han pasado 8 años, ya va como en la 50ª edición, es decir, se han editado o reeditado 50 versiones de ese libro porque está escrito de una manera muy bella y en un periodo, digamos, muy particular, bastante, digamos, dilatado. Entonces, la primera carta se escribe como en los años 60 y la última se escribe como en los años 90, es decir, se compilan 30 años y uno puede ver también cómo la persona que le está escribiendo a Germán Arciniegas, Emma Reyes, comienza a mutar también su voz narrativa.
Y es muy particular porque ella escribe sus memorias pues ya siendo grande, pero escribe todo con una voz tan inocente que parece como si las estuviera escribiendo una niña chiquita. La anécdota de todo esto tiene que ver con que, por ejemplo, Germán Arciniegas un día le mostró, cuando muere Emma Reyes en París, le muestra todos estos manuscritos a Gabriel García Márquez, y Gabriel García Márquez le dice como guarda esto y entrégaselo a una editorial seria porque esto es oro puro, esto es un diamante. Entonces lo pueden conseguir, se llama Memorias por Correspondencia. Lamento un montón no tener a la mano en este momento el libro para poder compartir con ustedes un fragmento, pero vale la pena. Y también nos lleva, digamos, a ese mundo de la carta, que es como lo que hemos intentado conversar un poco y esclarecer en este video. Les quiero enviar un saludo, les quiero agradecer el tiempo que han dispensado para escucharme y quiero invitarlas a que volvamos a escribir cartas, bien sea con la excusa del Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Profesor, o que si vemos alguna injusticia también podamos escribir cartas a nuestros vecinos, a las autoridades o incluso a las instituciones prestadoras de servicios. La carta es algo que está a nuestra disposición, la carta es algo que está ahí y es algo que siempre va a ser leído, siempre va a ser leído, porque además a quién no le gusta recibir una carta, sea para que lo echen de un trabajo o sea para que le digan a uno que lo quieren un montón y que uno es indispensable. Entonces la invitación está para que podamos proyectar la carta como un modelo expresivo de comunicación y que volvamos a hacerlo. Bueno, les quiero enviar un saludo. Recuerden, mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, instructor del área de literatura del municipio. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Espero sigan bien en sus casas. Y bueno, hoy por hoy, con la cuarentena, incluso es una excusa también muy bella para poder escribir cartas. Un saludo muy especial. Adiós.